Hola a todos, bienvenidos de nuevo y vamos a tener este tiempo de compartir juntos la palabra del Señor, ¿verdad? A veces la palabra de Dios o los planes y los propósitos de Dios para nosotros se nos hacen a veces un poco difíciles de entender. ¿Por qué? Pues porque, en fin, porque Dios sabe más que nosotros, ¿no? ¿Sí? Más inteligente que nosotros. Sus pensamientos, wow, están por aquí arriba, ¿eh? Nosotros vamos por aquí abajo, ¿vale? Así que no alcanzamos. Y también porque Dios tiene planes y propósitos maravillosos que salen de su amor, de su gracia, su misericordia, su sabiduría, su poder. Entonces, a veces la palabra de Dios, y ya lo hizo muchas veces el Señor Jesucristo también como un buen maestro, que era el mejor de todos, Señor Jesucristo, utilizaba ilustraciones, ¿sí? Ilustraciones naturales, de la vida natural, del campo preferentemente, de la naturaleza. Así que hoy también en el pasaje que vamos a leer, vamos a ver algo de la vida natural, especialmente centrada en el tema de los olivos, ¿eh? Sabéis que España es un gran país de olivos, ¿sí? ¿Dónde se producen mayormente los olivos en España? En Jaén, Andalucía, Jaén, pues hay por todo el Mediterráneo también lo hay, que en Cataluña también y tal, pero sobre todo en la parte de Andalucía, en Jaén, es la tierra típica. ¿Y del olivo qué se sacan? El aceite de las olivas, ¿verdad? El aceite bien bueno, ¿no? Aceite de oliva virgen, de ese bueno, qué bueno, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a ver en la enseñanza que el apóstol Pablo nos está dando en Romanos capítulo 11, en esta segunda parte que vamos a ver, va a ilustrarla con un olivo, y va a decir que en el olivo pues tanto hay podar ramas, ¿verdad que sí? Se podan las ramas, es con los árboles para que den más frutos, se podan, y las ramas que se han hecho viejas o que no dan fruto, ¿qué se hace? Se corta, ¿no? Una rama que no lleva fruto, ¿qué hace? Se corta. ¿Para qué? Para que las demás aprovechen toda la savia del tronco, de la raíz y puedan llevar mucho fruto. Pero en este caso, además de ver que habría ramas en el tema del olivo, la ilustración que Pablo va a usar, ramas que se cortan, van a decir que hay ramas de olivos silvestres. Ya sabéis que a veces crecen olivos por ahí en el campo que no dan ni olivas ni nada, de ramas de olivos silvestres se van a cortar y se van a injertar dentro de este olivo que sí que da muchas buenas olivas y mucho fruto, ¿no? Bueno, vamos a ver pues, veremos esta ilustración. Estamos en el capítulo 11 del libro de los Romanos y comentaremos a partir del versículo 11 en adelante hasta el 36. Ya vimos la primera parte donde Pablo hace una pregunta, en esta segunda parte hace otra pregunta. Sabéis que los grandes maestros lo que suelen hacer es preguntas, hacen preguntas para ver y luego dan la respuesta. El tema general que la palabra de Pablo nos está hablando en todo este libro de Romanos, ya lo dijimos, es acerca del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que trae salvación, el anuncio de salvación por medio de la fe en Jesucristo a todo el que cree. Y un Evangelio que es, ¿para quién? Para todos, Entonces, este es el tema general. Y dentro de este tema general, el Evangelio que en principio Dios dio su palabra a través del pueblo de Israel, también ha alcanzado a todas las naciones y tenemos el testimonio y nosotros somos parte de esas naciones que también hemos creído. Pero el tema del pueblo de Israel es un tema que preocupa mucho al apóstol Pablo porque él era judío, él era israelita, y el pueblo de Israel había rechazado a Jesús como el Mesías. ¿Recordáis? Había rechazado a Jesús como el Mesías. Y Pablo está hondamente preocupado, está triste, está preocupado. Dice, ¿cómo es que este pueblo que ha recibido tantas bendiciones de Dios, tantos cuidados de Dios, tantas promesas de Dios, que ha visto la presencia de Dios en medio de ellos, cómo es que han rechazado al Hijo de Dios, al Hijo eterno de Dios, a Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo? ¿Cómo es que lo han rechazado? Bueno, Pablo hace una pregunta, ¿los han rechazado todos? No, todos no.
Es decir, algunos judíos creyeron en Jesús y al principio la iglesia cristiana fue una iglesia totalmente judía. Eran los judíos los que se convertían. Luego ya cuando el evangelio se predicó a lo largo de todo el imperio romano, se convertían gentes de las demás naciones y ya empezaron a ver gentes que no eran judías también convertidas y formando parte de la iglesia cristiana. Así que Pablo está preocupado, dice, bueno, ¿es que Dios ha desechado al pueblo de Israel? No, no lo ha desechado. Más bien el pueblo de Israel ha desechado a Dios, al Mesías, ¿verdad? No han creído en él, pero Dios sigue abierto hacia ese pueblo y muchos judíos han creído. Y ahora la segunda pregunta del versículo 11 es, bueno, pero es que estos judíos al no creer van a estar siempre en un estado de incredulidad. Es que ya no hay oportunidad para ellos para volver a creer y volver a recibir la salvación de Dios y entrar a formar parte del pueblo de Dios. Y la respuesta, dice del versículo 11, es que sí, Dios tiene, o sea, no hay una situación de una incredulidad permanente, es temporal. Ese pueblo de Israel volverá un día a creer de nuevo en el Mesías, lo aceptará, lo recibirá, volverá a ser parte y a entrar a formar parte del pueblo de Dios. Y bueno, y Pablo va a ir desarrollando este tema, ¿sí? Versículo 11, ¿lo tenemos ahí? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, porque en ninguna manera. Quiere decir, sí que han tropezado, sí que hay muchos judíos que rechazaron a Jesús como el Mesías y el Salvador, pero eso no va a ser para siempre. Más veremos al final de este capítulo como Israel en el futuro hay unos propósitos de Dios para que vuelvan a creer, se arrepientan y estén bajo la misericordia de Dios. Por cierto, el título de este tema, del tema de hoy, es Misericordia de Dios para todos. ¿Sí? ¿Os parece un buen título? ¿Qué quiere decir misericordia? Que tenga piedad. Regalo no merecido. Sí. ¿Cómo? No les va a dejar para siempre. La palabra misericordia, fíjate que tiene dos palabritas, miseria y cordia. La palabra cordia quiere decir corazón. ¿Verdad que vais al cardiólogo, quiere decir corazón, ¿vale? Misericordia quiere decir misericordia. Misericordia. Miseri quiere decir miseria. Todas estas dos palabritas juntas quiere decir que Dios, con su corazón, el corazón de Dios, se compadece de nuestra miseria. ¿Lo entendéis ahora la palabrita? Misericordia es miseria y corazón. Quiere decir que el corazón de Dios se apiada, se compadece de nuestra condición miserable, ¿vale? De miserable. Y tiene entonces misericordia. Pone en acción un plan, un propósito, porque ese corazón de Dios es un corazón que nos ama a todos, que quiere lo mejor para todos, que quiere salvación para todos, que quiere perdonarnos a todos, que quiere recibirnos a todos, que quiere que formemos parte de su familia, quiere ser el Padre de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesucristo, y pone en acción un plan de salvación por medio y a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Es el plan de salvación que vemos en la Biblia desde el principio hasta el final. Es el Evangelio que Jesucristo vino a predicar, ¿verdad? El reino de los cielos, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo entramos en el reino de los cielos? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el paso del arrepentimiento, ¿verdad? La confesión de pecados a Dios, pidiéndole perdón por medio de Jesucristo y gracias al sacrificio de Jesucristo, y creyendo en este Señor Jesucristo, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Él. Así que esta es la misericordia. La misericordia de Dios, pues en este pasaje le vamos a ver en 4 partes. Primero, que hay misericordia de Dios no solo para los judíos, sino también para todas las naciones. La misericordia de Dios que han recibido las naciones, los creyentes que no son judíos, no es una misericordia para que se enorgullezcan
y desprecien a los judíos. En tercer lugar nos va a hablar que esa misericordia de Dios para el pueblo judío permanece y algún día van a tener la oportunidad de volver otra vez a creer en Dios y formar parte del pueblo de Dios. Y por último, que esa misericordia de Dios merece toda la gloria, toda la alabanza hacia Dios, porque es un Dios maravilloso por su amor y por su misericordia. Así que vamos a ir leyendo un poquito. Tenemos el versículo 2, el versículo 12, ¿verdad? ¿Sí? Dice ahora, atención, el apóstol Pablo tenía una mente privilegiada, atención, no le llegamos, nadie, no le llegamos a la mente que tenía. Entonces él utiliza unos argumentos que vamos a intentar entenderlos bien, pero es muy sencillito. Recordad que va a hablarnos ahora del ejemplo de un olivo, y del olivo nos va a decir, mira, ese olivo representa al pueblo de Dios, que en principio estaba formado por los judíos, los israelitas, ¿vale? Dice, pero como muchos de esos israelitas eran ramas dentro de ese olivo que no creyeron, Dios las ha tenido que cortar y las ha sacado. Efectivamente, solo los israelitas que han creído permanecen en ese olivo. Pero dice Dios, como hay todo el resto del mundo, las naciones a las que se les predica el evangelio ya están creyendo, estos que están creyendo son ramas que son injertadas en el olivo original, ¿vale? Si la transgresión de los judíos es la riqueza del mundo, y su fracaso, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por esto Pablo había empezado predicando el evangelio a los judíos, iba a las sinagogas, predicaba, pero como buena parte de los judíos rechazaban el evangelio, dice, pues voy a predicárselo ahora a las demás naciones. Versículo 14. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo dice que se conviertan muchos gentiles para que los judíos tengan celos, envidia y digan, uy, estos están creyendo en Jesús, son salvos, son pueblo de Dios, nosotros ahora también vamos a creer. Versículo 15. Porque si la exclusión de Israel, como pueblo de Dios, ha sido la reconciliación, la oportunidad de que los gentiles de demás naciones se reconcilien con Dios, ¿qué será la admisión cuando sean admitidos de nuevo? Sino que habrá una explosión de conversiones maravillosa. Versículo 16. Si las primicias son santas, es decir, los judíos que estaban en el olivo original, en el pueblo de Dios, santas, también lo es el resto de los judíos. Y si la raíz es santa, también las demás ramas son santas. Versículo 17, y ahora empieza a hablar del tema del olivo, ¿sí? Esto es que sois un poquito agricultores, que os gusta el campo y todas esas historias. Mirad ahora qué explicación más bonita. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, cortadas del olivo original, que era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y se refiere a los judíos que no han creído, y si tú, siendo olivo silvestre, es decir, tú, los gentiles, las demás resto de naciones, ¿verdad?, que no formabais parte del pueblo de Israel, habéis sido injertados en el olivo, en lugar de esas otras ramas que han sido cortadas, tú has sido añadida, injertada dentro del olivo, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Mira qué bonito, has sido participante de todo ese tronco del olivo maravilloso que es el pueblo de Dios, de las bendiciones de Dios, de la misericordia de Dios, de las promesas de Dios. Has participado ahora todos los creyentes que hemos creído, y ahí estamos cada uno de nosotros que hemos creído y recibimos la rica savia del olivo. Aquí la savia del olivo es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que ha venido a nuestra vida y nos ha dado vida y vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Hemos recibido el Espíritu Santo, es la ilustración que vemos aquí, la savia del olivo. ¿Qué más? Versículo 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bueno,
Después de que el apóstol Pablo ha estado explicando de que la misericordia de Dios ha alcanzado tanto a judíos que han querido creer, como a todas las demás naciones y gentes que han creído en el Señor Jesucristo por medio de la fe, y ahora tanto judíos como los gentiles que han creído, los dos están unidos al mismo olivo, es decir, al mismo pueblo de Dios, y forman el único pueblo de Dios, ¿vale? Ahora el apóstol Pablo tiene una preocupación. La preocupación es la siguiente. Está pensando, a ver si ahora los gentiles, todos estos gentiles, pueden caer en una situación de orgullo, en una situación de altanería, en una situación de jactancia, de arrogancia, frente al pueblo judío en general, o incluso a veces hacia los judíos creyentes, como un poquito de reproche, ¿no? Como queriendo decir, ya está bien, ¿no? Judíos, resulta que erais el pueblo de Dios, teníais la ley, teníais los profetas, teníais a Moisés. Resulta que además Jesús era judío también como vosotros. Y resulta que, fijaos, habéis rechazado el plan de Dios, la salvación de Dios, habéis rechazado a Jesús, ¿vale? Es verdad que algunos habéis convertido, sí, ¿vale? Porque allí en la iglesia de Roma lo que ya pasaba en la mayoría de las iglesias en esa época es que en las iglesias había ya muchos más gentiles y menos judíos. Entonces que se podía caer un poquito de desprecio y de altanería. Realmente, socialmente hablando, en el Imperio Romano los judíos estaban ciertamente despreciados, ciertamente despreciados. A ver, los judíos siempre han querido conservar sus prácticas, sus costumbres, sus vestidos, sus celebraciones, sus rituales, su gueto, vivir muy encerrados así entre ellos, y de alguna manera esto en el resto de la sociedad pues a veces provocaba un cierto desprecio, rechazo, y esto es lo que se conoce como el antisemitismo, es decir, un poquito esta actitud en contra de los judíos. Ya sabéis que esto es lo que llevó luego a Hitler a matar 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, llevándolos a los campos de concentración, una actitud antisemita. Y es verdad que el pueblo de Israel, a lo largo de los 20 años de historia, después de que salieron de la tierra donde estaban, han sufrido mucho y han sufrido muchos desprecios. En Cataluña, si vais a muchas de las ciudades, Gerona, Barcelona, Igualada, cualquier ciudad importante de Barcelona, veréis que siempre había un barrio judío, pero siempre este barrio judío siempre estaba un poquito a las afueras, al extremo de la ciudad, allí pegado a las murallas donde vivo, en Caldas de Montbui. Tenemos también restos de un barrio judío y una calle que se llama la Sinagoga y todo esto. Estaban siempre un poquito retirados, un poquito como que la gente no quería juntarse con ellos. También a la vez es que ellos, por esa mantener sus propias costumbres, tampoco querían juntarse mucho con los demás, ¿no? Y esto generaba un cierto desprecio, rechazo hacia este pueblo. Y Pablo le dice, está preocupado, dice, cuidado, que en la iglesia de Dios todos somos iguales, que en la iglesia de Dios nos ama a todos, que en la iglesia de Dios, los hijos de Dios, tenemos todos la misma dignidad, que todos tenemos los mismos privilegios, los mismos derechos. Es decir, que las promesas de Dios son para todos, que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros, que el Espíritu vive en cada uno de nosotros, que participamos de la misma salvación, la misma herencia celestial, las mismas promesas. Cuidado, dice Pablo ahora, aquella iglesia de Roma, que esos gentiles que eran mayoría y los judíos minoría, no hubiera una actitud de orgullo en ellos, ¿no? Y ahora yo quisiera que viéramos un poquito este tema. El tema está por ejemplo, el versículo 18. Versículo 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, ¿vale? No te jactes contra aquellas ramas que han sido separadas del olivo, ¿vale? No te creas tú que estás en el olivo porque eres mejor que ellos, ¿vale? Estás porque Dios ha tenido misericordia de ti, lo veremos más adelante. Advierte del peligro del orgullo espiritual, de la arrogancia, versículo 20. Fíjate el versículo 20. Bien,
por su incredulidad, los judíos que no creyeron fueron quitados del olivo, es verdad. Pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te enorgullezcas, ¿vale? No empieces a despreciarlos, ¿no? Sino que teme, dice el versículo 19, ¿verdad? ¿Lo hemos leído? Ahora el 19. Por las ramas, dirás, fueron desgarradas para que yo fuese injertado. Sí que es verdad que unos judíos han rechazado al Mesías y tú has creído en el Mesías y ahora estás en el pueblo de Dios. Versículo 20. Bien, pero ellos lo fueron por su incredulidad, ¿vale? Pero tú por la fe estás en pie y no tienes ningún mérito personal para estar haber recibido la salvación, porque la salvación es por la misericordia de Dios, la salvación es por la gracia de Dios, la salvación no es por obras, la salvación no se gana, la salvación no se merece, la salvación no se consigue con un logro humano. Ninguno del ser humano, judíos ni gentiles, nadie, ninguna persona puede hacer nada para merecer la salvación. Al revés, somos todos despreciables. Mirad la palabra misericordia. Dios, el corazón de Dios tiene compasión de nuestra miseria. Somos todos miserables a los hijos de Dios. Aún nuestras mejores obras, dice el profeta Isaías, son como trapos sucios para Dios. Así que ningún mérito tenemos, hermana y hermano. Cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, de estar en el pueblo de Dios, ningún mérito por nuestra parte. Todo el mérito viene de Dios. Todo viene por la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la obra perfecta, el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en favor de todos los hombres. Somos salvos por Jesucristo, vivimos por Él, somos hijos de Dios gracias a Jesucristo. Es por su amor, su misericordia, su sacrificio en la cruz, sin que nosotros merezcamos nada. Y Pablo está argumentando este tema para con los y diciendo: no seas arrogante, por lo tanto no te ensoberbezcas. El versículo 21 dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, si Dios no ha perdonado a los judíos que formaban parte del pueblo de Israel y que por su incredulidad los ha quitado, cuidado, a ti tampoco te va a perdonar, ¿eh? Si los judíos fueron arrogantes y orgullosos y tú lo eres, tampoco no perdonó a ellos, no te va a perdonar a ti. Versículo 22. Mira pues, atención, y ahora nos hace que pongamos nuestros ojos, atención hermanas y hermanos, para que entendamos la palabra de Dios, que pongamos nuestros ojos en el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? El carácter de Dios, porque así actúa Dios, según su carácter. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Atención, Dios es un Dios de amor, ¿sí? Pero Dios también es un Dios de juicio, ¿sí? Dios, igual que bendice, también castiga. Igual que salva, también condena. ¿Sí? Cuidadito, no podemos jugar con Dios. Y Pablo está advirtiendo a la iglesia de Roma: no juguéis con Dios. Conoce a Dios, conoce el carácter de Dios y sabrás cómo Dios actúa. Mira cómo Dios actúa. La severidad de Dios ciertamente para los que cayeron, los judíos que cayeron, sí, no creyeron. Y la bondad para contigo, naciones gentiles y que habéis creído, de Roma, de Grecia, de Francia, de Italia, de cualquier lugar del mundo, nosotros, catalanes, andaluces, peruanos, colombianos, venezolanos, bueno, de todas partes, ecuatorianos que somos, ¿verdad? Españoles, ¿verdad? La bondad de Dios para contigo, si permaneces en esa bondad, cuidadito. Si permaneces. La señal del creyente de que verdaderamente hemos creído es que permanecemos. ¿Sí o sí? La señal del creyente verdadero, si verdaderamente ha creído, es que permanece en la fe, ¿vale? Por un lado hay la protección de Dios, ¿verdad? La protección de Dios para que no caigamos. Pero por otro lado está la perseverancia del creyente, que sigue al Señor con amor, con fidelidad y con obediencia, ¿vale? Pues de otra manera, si tú no permaneces en esa bondad de Dios, también serás cortado, ¿vale? Versículo 23. Y aún ellos, y aquí Pablo va a introducirnos luego ya
pronto el tercer tema, ¿vale? Y aún ellos, los judíos, si no permanecen en incredulidad, ¿vale?, serán injertados otra vez al olivo, al pueblo de Dios. Pues poderoso es Dios para volver a injertarlos, ¿verdad que sí? Si abandonan la incredulidad y vuelven a creer en Dios y aceptan al Mesías como su Salvador, volverán a formar parte del pueblo de Dios. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado de un olivo silvestre que no valía para nada, despreciado, sin dar olivas, sin servir para nada, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, en el pueblo de Dios, ¿cuánto más estos judíos, israelitas, que son las ramas naturales, que de acuerdo con el plan de Dios formaban parte de su pueblo, serán injertados en su propio olivo, ¿vale? Y esta es un poquito lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Así que es una advertencia muy clara, hermanas y hermanos, contra el orgullo espiritual, la jactancia, la arrogancia, la vanidad, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros hemos de tener pues muy, muy en cuenta que no caigamos en esa situación. Yo quiero poner volver ahora, nos volvemos, ¿sí? Esto se escribió en el siglo I, años 60, volvamos al 2025. El otro día no sabía yo en qué año vivíamos, ahora sí, ya me acuerdo. Estamos en el 2025, ¿vale? ¿Verdad que sí? ¿Estamos? Estamos. Bueno, pues volvamos al día de hoy, ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza que Pablo les está diciendo a la iglesia de Roma? Y ahora nos lo dice a la iglesia viva en Magallanes. Bueno, primero asegurémonos que verdaderamente hemos creído en Jesucristo. Asegurémonos que verdaderamente hemos creído en Jesucristo. Es decir, no por haber sido presentados en la iglesia, no por formar parte de una familia creyente, no por asistir a las reuniones, no por tener algún ministerio, ya somos cristianos. No, ni mucho menos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, cuando verdaderamente hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel que murió por nosotros en la cruz. Nos hemos sentido tan despreciables delante de Dios, tan miserables delante de Dios, que sabemos que estamos condenados y excluidos de la presencia de Dios, y le hemos pedido a Dios perdón. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Le hemos dicho, ya no quiero vivir así, no quiero vivir de espaldas a ti, quiero vivir para ti. Y sé que por la fe en Jesucristo, tu Hijo amado, Él, su sangre me limpia de todo pecado, y por la fe en Él, yo recibo la vida eterna y la salvación eterna y el perdón eterno. Y esa conversión, es entregar la vida a Dios, es el único medio para nuestra salvación. Hay una frase que ilustra esto. Dios no tiene nietos, tiene hijos. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Dios no tiene nietos. Yo ya soy el hijo de una familia cristiana, por lo tanto ya soy salvo. No. ¿Verdad que no? Yo soy el hijo del pastor, por lo tanto ya soy salvo. No, ¿verdad? No. Entonces, ahí está la idea. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, hay que creer en Él. Israel cayó en ese engaño, ¿verdad? Decían, bueno, somos israelitas, estoy circuncidado al 8º día, asisto a la sinagoga, voy al templo, ofrezco sacrificios, y pensaban que eso ya era suficiente, que eso ya era suficiente para ser hijo de Dios, para ser justo, para ser salvo. Aquí es donde está Jesús cuando explicó aquella historia, ¿os acordáis? De aquel religioso que va al templo y a la vez también va un recaudador de impuestos, ¿vale? Los dos van al templo. Ya sabes que los recaudadores de impuestos estaban despreciados por los demás judíos. Recaudaban dinero dinero judío para dárselo a los romanos. Tenían razón, la verdad es que tenían razón, ¿vale? Bueno, pero estaban despreciados por hacer ese trabajo. No podían ir a las sinagogas, no les aceptaban en muchas cosas. Pero entonces el fariseo, aquel religioso, estaba orando a Dios y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como este desgraciado, míralo. Yo no soy como este desgraciado. Porque yo, atención, yo
oro 3 veces al día, doy ofrendas, voy al templo, ¿vale? Conozco la ley, asisto a la sinagoga y hago una cantidad de cosas, ¿vale? Así que ni le pidió perdón a Dios, ni le pidió perdón a Dios, porque es que no se sentía malo, no se sentía pecador, no se sentía indigno delante del Dios santo. ¿Os imagináis? Delante del Dios santo, santo, santo. Cualquier hombre nos sentimos, bueno, estremecidos por nuestra miseria, ¿no? Pero aquel hombre no me decía, sacaba pecho, ofrendo, oro, voy al templo, voy a la sinagoga. Desgraciado aquel de allá, pobrecito. Y aquel hombre de allí detrás, ¿verdad? ¿Cuál era su oración? Dice, no se atrevía ni siquiera a levantar su vista, estaba humillado, estaba triste, pero estaba diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. ¡Wow! ¿Y Jesús qué dijo? Dice, cuando salieron del templo, dice, el único que iba perdonado era este, el otro no. Este había recibido el perdón. Pues eso es el orgullo espiritual. ¿Lo captamos? Sí, hermanas y hermanos. ¿Cómo puede ser el orgullo espiritual en nuestros días? Bueno, yo he pensado a veces que a veces nosotros en nuestro ambiente de iglesia y de iglesia cristiana y de denominaciones cristianas, pues a veces podemos caer en un cierto desprecio hacia otros creyentes que, ¿por qué? Bueno, pues que mira, es que resulta que en este tema tienen otra interpretación diferente. Esto lo interpretan, no es una herejía, ¿no? Pero interpretan de esto de otra manera y no estoy de acuerdo con ellos. Serán tontos, que no se han enterado, no conocen bien la Biblia. Resulta que tienen unas prácticas a veces, lo que hacen, su manera, el culto que tienen. Es un culto, no, si el culto bueno es como lo hacemos nosotros, ¿verdad que sí? El culto que le agrada a Dios, y el único que le agrada a Dios, ¿a qué es el de Iglesia Viva? No, que no. Esperamos que sí, que agrademos a Dios en nuestro culto. Pero ¿os imagináis que de los miles de millones que hay de creyentes en el mundo, seamos los mejores? ¿Que no? No puede ser esto, ni nos lo podemos creer. Y a veces podemos caer en estas cositas, ¿no? Un poquito de menosprecio, porque el otro lo hace diferente, él interpreta esta cosa diferente, ¿vale? Y nosotros pues lo hacemos bien y nos creemos. Entonces, esto Pablo lo quería evitar en la iglesia de Roma y Pablo quiere que tampoco lo haya aquí en Iglesia Viva, ¿de acuerdo? Ni Iglesia Viva, ni por temas raciales, ¿vale? En España sabéis que tenemos muchos orígenes de un sitio o de otro, no haya diferencias por temas raciales, no nos menospreciemos por ningún motivo, ni porque uno sabe hablar o el otro no sabe hablar, o el uno es de color y el otro tiene otro color, o el uno es de un país y el otro es del otro país, o el uno sabe más y el otro sabe menos, o el uno tiene un ministerio que se ve más y el otro tiene un ministerio que se ve menos. Que nunca haya entre nosotros menosprecio, que no haya dejarnos de lado, que no haya orgullo, que no haya arrogancia. Todo lo contrario. Dice el apóstol Pablo, no tengáis una manera de pensar de vosotros mismos superior a los demás, sino consideraros iguales a los demás. ¿Vale? Y esto es lo que queremos que sea así en la iglesia, que nos sentemos todos con la misma dignidad como hijos de Dios. Bueno, cuando Pablo ya ha dicho todo esto, que ya ha dicho bastante, pues ahora Pablo, a partir del versículo 25, pues dice, bueno, ya hemos hablado de Israel en el tiempo presente. ¿Hay planes de Dios para Israel en el tiempo futuro? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Porque, como nos dice luego en el versículo 29, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es decir, los propósitos que Dios ha tenido desde la eternidad los cumplirá siempre y hasta la eternidad también. Entonces, todavía hay planes de Dios para un pueblo que en estos momentos todavía le rechaza. Y entonces, a partir del versículo 25, dice esto. Mira, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este misterio quiere decir que el apóstol Pablo va a dar a la iglesia una enseñanza que él ha recibido de parte del Señor, ¿vale?
para que no seáis arrogantes, otra vez, en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es esto que Dios hará en el futuro que Pablo ya había recibido del Señor y lo está enseñando a la iglesia? ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Es decir, Dios sí que Israel es verdad que se ha endurecido una buena parte de él, pero de una manera parcial y temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esto ya nos está hablando de profecías del tiempo futuro, ¿vale? Está hablando de en el futuro cuando el número de los escogidos, ¿vale? De los elegidos entre las naciones se vayan completando. Y versículo 26. Y luego que esto ocurra, todo Israel será salvo, como está escrito. Es decir, vendrá un momento que los israelitas experimentarán un retorno a la fe y a la fe en Jesucristo, porque mirad lo que en la cita del Antiguo Testamento: vendrá de Sion el libertador, y este libertador se refiere al Mesías, al Señor Jesucristo. Probablemente estos textos tengan ya que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y que hará el libertador cuando venga: apartará a Jacob. Jacob es un nombre que se le da refiriéndose a todo el pueblo de Israel. La apartará de la impiedad, perdonará sus pecados. Versículo 27. Y luego, versículo 27. Y el libertador, dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quito sus pecados. Versículo 28. Vale. Sí, es que estábamos en el versículo 26, 27, vale. Y el pacto que hará con ellos el Señor es este, ¿no? Que vendrá, que quitará la impiedad de Israel, ¿vale? Y que le quitará sus pecados, ¿vale? O sea, habrá un tiempo de arrepentimiento de parte del pueblo de Israel y un tiempo de perdón también de parte del pueblo de parte de Dios hacia Israel. Y entonces Pablo vuelve un poquito al argumento anterior. Así que en cuanto al Evangelio, Israel son enemigos de Dios, y más bien Dios es enemigo de ellos porque han sido ellos que han rechazado a Dios. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, aquí hay un contraste, dice Dios. Dice, por un lado, los tengo como enemigos porque me han rechazado, pero por otro lado, les amo, porque ellos desde el principio yo elegí a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, les di la ley, les di mi pacto, estuve con ellos presente a través del templo, les bendije, les cuidé a lo largo de todo, les di una tierra, les di descendencia, les he dado victoria sobre sus enemigos, he enviado los profetas a este pueblo, el pueblo que Dios ha amado, evidentemente que Dios les había amado. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el propósito y llamamiento de Dios. Dios tiene unos propósitos que no se vuelva atrás. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, sí, antes las naciones, los gentiles no habían creído, eran desobedientes a Dios y han alcanzado misericordia por causa de que Israel había desobedecido, rechazado al Mesías, dice el versículo 31. Así también ahora estos, los judíos, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Y al final fijaos que hay un rebote. Mirad qué rebote. Imaginaos una pelota de baloncesto, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Resulta que yo soy judío y tú eres gentil, ¿sí? ¿Vale? Yo soy pueblo de Dios, pero rechazo a Dios. La pelota te la paso. Ahora tú eres pueblo de Dios, ¿vale? Porque has creído, ¿vale? Son las naciones, ¿vale? Pero resulta que llegará un momento que este pueblo, nosotros los judíos, vamos a tener celos, envidia y nos vamos a volver otra vez. Y gracias a que vosotros habéis creído, tírame la pelota, ¡chup! Ahora los gentiles vuelven a creer otra vez en el Mesías, ¿no? Y esto es los acontecimientos que el Señor traerá hacia el futuro. Versículo 30 y el versículo 32 es clave. Atención, este versículo es clave, hermanos. Mira lo que dice. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Verdad que todos somos pecadores?
¿Verdad que todos hemos pecado? ¿Verdad que dice Romanos capítulo 3 que no hay justo ni algún uno, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios? Sí, judíos y gentiles, sí, todos, absolutamente todos, incluso los catalanes, aunque somos muy buenos, también, ¿vale? Todos, excluidos de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de todos. Por lo tanto, la salvación se basa en la misericordia de Dios, ¿verdad? En el corazón de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en él crea, judío, gentil, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Os dais cuenta? Y este es el Evangelio. El Evangelio se basa en la misericordia de Dios. Se basa en el amor de Dios para con la humanidad. Y se basa en que, por amor, Jesucristo vino a dar su vida por todos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quisiera concluir diciendo que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. ¿Sí? Sabéis que en España hay una ley ahora de segunda oportunidad para aquellos que tienen unos problemas económicos que son incapaces de superar y está justificado, entonces el juez les perdona, ¿vale? Dios perdona. ¿Es perdonador? Porque nosotros no podemos hacer nada para que nuestros pecados sean perdonados, pero Dios sí. Jesucristo lo dijo. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. No sé cómo te encuentras, querida hermana, querido hermano, querido amigo que estás con nosotros hoy en esta mañana. No sé cómo te encuentras respecto de Dios. No sé si estás lejos de Él, frío, distante, has caído en algún pecado, estás atrapado en algún vicio. Hay en ti una rebeldía, queja contra Dios, hay dudas, no sé cuál puede ser tu situación, pero sepas que, como hemos cantado en el cántico, Cristo te llama. Dios te ama y porque te ama, te llama. Y te da una oportunidad de que vuelvas a Él, abras tu corazón, tu mente, le confieses, le muestres cómo estás, qué te ocurre, qué te pasa. Se lo confieses, le pides, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, devuélveme las fuerzas. Señor, quita esta rebeldía. Señor, cambia, libérame de esto que me ata. El Dios de la segunda oportunidad. Por último, también no te inquietes si no entiendes a veces los planes de Dios. ¿Sí? Porque su pensamiento está mucho más alto que nuestros pensamientos. Por eso acaba este capítulo diciendo, ¿verdad? Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables, inalcanzables son sus juicios, inescrutables sus caminos, que no los podemos entender. Hermana y hermano, Dios tiene un propósito y un plan de salvación. Si no lo entiendes, no te preocupes. Cree, es lo único que has de hacer. ¿Sí? Porque nunca llegaremos a tener la mente de Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. ¿Quién ha llegado a ser su consejero? Nadie. ¿Quién le ha dado para que él deba algo a alguien? Nadie, ¿verdad? Porque eso es importante. No te inquietes y confía en el Señor y en su palabra. Por otro, está profundamente agradecido a Dios por lo que ha hecho en tu vida. ¿Sí? Profundamente agradecido. Rinde tu vida a Dios, es lo mejor que puedes hacer. Sirve al Señor cada día. Ámale, como dice el primer mandamiento. Amarás a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, alma y espíritu, con todo tu ser, ¿verdad? Ámale de todo corazón. Él lo merece por lo que es y por lo que ha hecho en tu vida. Y si has recibido y eres salvo, es la gracia de Dios más grande que pudieras haber recibido. Dale gracias a Dios, vive para Él, sírvele con todas tus fuerzas, ¿verdad? Es esto. Y por último, dale la gloria a Él. Versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén, hermanos. Amén. Pues terminamos orando al Señor y glorificando su nombre. No podía dejar de leer esta parábola que ha comentado Manel, estas oraciones de
de un religioso, una persona que cumplía la ley, hacía todo lo mejor, y el miserable, el recaudador de impuestos. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Y echo una página para atrás y voy al capítulo 15, el corazón del Evangelio, y dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y con ellos, ¿qué hacía? Comía. Yo trabajo para este Dios, para este Jesús, que recibe a los pecadores y con ellos come. Baja tu cabeza si quieres, ponte en pie. Señor, en esta mañana reconocemos nuestra condición de miseria. Somos pobres miserables, pobres pecadores. Señor, pero que hemos encontrado un pequeño espacio en tu mesa. Estaba preparado para nosotros. Señor Jesús, gracias porque no has venido a por los que estaban sanos, sino por los que estábamos enfermos. Señor, gracias. Wow, es que me bombardeas la mente de tu palabra. Gracias porque la felicidad, la bienaventuranza son para los miserables de corazón. Señor, en esta iglesia estamos llenos de pecadores, llenos de miserables. Señor, llenos de aquellos que en un día estuvimos acumulando las riquezas y entregándolas a otro, Señor. Recaudando de nosotros y de otros, Señor, para entregarlos a otro, Señor, al pecado. Señor, pero viniste, Señor, a buscar aquello que se había perdido, aquello que estaba roto. Señor, y en esta mañana recordamos tu venida, recordamos tu misericordia, recordamos que en la mesa de Jesús hay sitio para los que se saben pecadores, los que reconocen su miseria, los que reconocen su pecado, Señor, y te piden perdón. Señor, en esta mañana cantábamos: gracias, Cristo. Gracias porque Jesús ha pagado el perdón que mi Dios quería darme. Señor, y si somos capaces de reconocer nuestro pecado, recibiremos ese perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque somos conscientes de tu severidad, de tu juicio, de tu justicia, Señor. Y eso nos revela nuestra condición de pecadores. Señor, venimos delante de ti reconociendo, Señor, nuestra condición, pero dando glorias, dando alabanzas, honras, gratitud, felices, bienaventurados, Señor, porque nos has aceptado, nos has recibido, nos estás lavando, Señor. Qué bueno, Señor, que uno no es capaz de limpiarse fuera, lejos de ti, sino cuando se acerca a ti. Es cuando uno empieza a ser limpiado por la sangre de Jesús. Señor, nos acercamos a ti para encontrar tu perdón, para encontrar sanidad, para encontrar reconciliación, Señor, para encontrar alegría, gozo, paz y vida eterna. Te adoramos, Jesús, y te pedimos que nos acompañes no solo en este domingo, al final de esta palabra tan maravillosa, sino también en el resto del día, durante nuestra semana. Queremos llevar esta palabra, Señor, de arrepentimiento, de gratitud, de reconocer nuestra condición, Señor, a nuestra casa, a nuestra semana, a nuestra vida, Señor. Que nos transforme, que nos moldee, Señor, que nos haga, Señor, hijos un poquito más dignos, que por nosotros no es, pero sí más agradecidos, Señor, de lo que tenemos en ti. Te adoramos, Jesús. Te pedimos que bendigas a nuestras familias, a nuestros trabajos en esta semana. Que encontremos el oasis que decía Susana, Señor, durante la semana, en las células, en las reuniones con nuestros hermanos, Señor.
y queremos trabajar para ti. Y el sábado que viene, bendice el reparto de alimentos, bendice la evangelización en las calles y también en las prisiones, Señor. Nos volcamos, nos comprometemos con tu ministerio, Señor, porque trabajamos para un Dios que a los pecadores recibe y con ellos comes. En el nombre y en los méritos de Jesús. Amén y amén.